Presente. Guerrero Rodríguez. Presente, profe. Hernández Becerril. Hernández Zárate. Isidro Díaz. Presente, López profesor. Acuña. Okay. Isidro Díaz. Presente, López Acuña. Presente. Morales Pérez. Nájera Zambrano. Presente, buenas noches. Noches. Torres. Antle Velasco. Presente, profe, buenas noches. Noches. Pérez Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Pineda Mena. Reyes Amador. Rodríguez Vargas. Sí, presente, profe. Rojano Uriza. Presente, profe. Loco Cortés. Trejo Guzmán. Presente, profesor. ¿Tinoco o Cortés. Trejo? Okay. Trejo Guzmán. Presente, profe. Santiago. Vega Aguillón. Presente, profe. Vega Munive. Vergara Serrano. Presente, profe. Okay, Vega Munive, ok. Vergara Serrano también. Faltan 4 personas. ¿Alguien llegó tarde? Yo, profe, Armenta Ayala, por favor. ¿Alguien Yo, más? profe, Gracias, profe. Barral y Sierra. Ok. ¿Quién más, compañeros? Además de los que faltaron, Vázquez Santiago, Reyes Amador, Pineda Mena, Ocaña Torres, Morales Pérez, Hernández Zárate. Ya. No, se supone que hay 24 y solamente están 22 en la lista. Vázquez Santiago. Ok. Vázquez Santiago, perfecto, ya está. Bien, compañeros, ¿tienen alguna duda o pregunta? Ocaña Torres. Ok. Listo, Ocaña Torres. ¿Tienen alguna duda o pregunta, compañeros? No, profe. Ok, vamos a continuar. Perdón, me doy. Hay como una alergia. Bien, a ver, dejen compartir. A ver, permíteme 5 segundos en lo que voy por papel, por favor. Listo, compañeros. Bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte. ¿Cómo hacer incrementos o decrementos de forma sencilla, sin poner tanto código? ¿Vale?
Vamos a empezar a ver algunas otras cuestiones del código en sí. Y vamos a ver aquí la diferencia entre sentencias y expresiones, ¿sale? Una sentencia consta de palabras reservadas, instrucciones, expresiones y otras sentencias. Todas las sentencias terminan con punto y coma. Todas, ¿vale? Y entre las palabras reservadas que podemos encontrar aquí en C, bueno, pues está esta lista. Y estas palabras no las podemos utilizar como nombres de variables, ¿sale? No se vale que pongan un int auto porque les va a marcar seguramente algún error. A ver, les comento aquí. Les comparto a ver para ver esta parte. Ok, aquí está. Por ejemplo, que yo quiera poner un int y le ponga un signed, seguramente me va a marcar por acá un error. Aquí está. No puedo utilizar palabras reservadas para declarar variables. Auto, vamos a ver si nos deja. Seguramente no. Void, tampoco. Entonces, ninguna de estas palabras reservadas que están aquí yo las puedo utilizar como variables, ¿vale? Entonces, cada sentencia va a terminar con un punto y coma. Como por ejemplo, estas que tenemos aquí. In A. O por ejemplo, A es igual a A más 1. O A más más. Todas estas son sentencias. ¿Sale? Aquí está. Y ahora aquí. Las sentencias de expresión consisten en una expresión acabada con un punto y coma. Cuando se ejecuta esta, entonces evaluamos la sentencia. ¿Sale? Entonces, cuando yo pase esta línea de código, se va a actualizar el valor. Y aquí cabe mencionar que estos códigos se dice que son secuenciales porque ejecutan línea por línea del código. No ejecutan todas a la vez, sino en el orden en que fueron escritas es como se van a ir ejecutando. Y las sentencias compuestas están formadas por sentencias individuales, pero encerradas entre llaves. Al final de cuentas son sentencias, pero si yo las encierro entre llaves, ya les puedo decir que son sentencias compuestas. ¿Vale? Las sentencias de control, estas se utilizan cuando queremos seguir ciertas acciones especiales. Por ejemplo, tenemos aquí un ciclo while. Podemos tener un ciclo for o algunas comprobaciones lógicas, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera su ejecución va a depender de una condición. Podemos controlar cuándo se ejecutan estas sentencias y las que no tengan alguna sentencia, alguna condición de algún ciclo, pues de alguna manera se van a ejecutar siempre. Y las que se ejecuten o no van a ser las sentencias de control. Y bueno, las expresiones son combinaciones de operandos y operadores. Los operandos pueden ser constantes, literales o con nombre, variables o alguna otra forma de expresión. Y lo que se hace aquí es evaluar cada línea para que me devuelva algún valor. Y esa evaluación pueden ser que sean operaciones aritméticas o que sean operaciones lógicas. ¿Vale? Las aritméticas pues me van a devolver un valor numérico y las lógicas me van a devolver un valor de falso o verdadero.
Para que yo evalúe una expresión, debo de seguir, o hay 3 reglas de prioridad. Si ustedes tienen esta expresión, por ejemplo, A es igual a A más 3 por 6, ¿qué es lo que hacen primero? El producto. Primero el producto. ¿Por qué? Por la jerarquía de operaciones, ¿no? Porque está más lejos bueno, es el más lejos a la derecha. Y si yo lo pongo así de 3 por 6 más A, ahora ya el por está a la izquierda. Pues igual hace primero la multiplicación. Tiene mayor prioridad la multiplicación, ¿vale? Si yo pusiera así, aquí tengo una multiplicación, pero aquí yo pongo 6 más A. ¿Qué hago primero? En ese caso, lo que está dentro del paréntesis. Tiene mayor prioridad el paréntesis que la multiplicación. Aquí en C también va a haber prioridades para evaluar una expresión y que me arroje un valor. Lo que más tiene prioridad o valor son los paréntesis. De ahí tengo que seguir el orden de los operadores. Pero si tengo operadores iguales, por ejemplo, A es igual a A más 3 más 6, lo evalúo de izquierda a derecha. Bien, esto no hay tanto problema, creo, porque son los paréntesis. El orden de los operadores, pues me lo va a dar aquí en una tablita. Y aquí voy a tener el orden, ¿sale? De aquí para acá, aquí tengo mayor prioridad y menor prioridad. Aquí está, por acá está la multiplicación, ¿dónde está? Por aquí. Tiene mayor prioridad que una suma y una resta. Pero estos elementos o estas expresiones son las que van a tener mayor prioridad. ¿Sale? Sería bueno que tuvieran por ahí esa tablita, que la tuvieran a la mano para cuando hagan operaciones. Y listo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago la expresión A y B o C, ¿cuál haría primero? Entonces tengo que checar mi tablita. ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿Esta AND o esta OR? Entonces me checo, aquí está la AND y después la OR lógica. Está aquí. Tiene mayor prioridad la AND. Entonces hago primero la AND y después hago la OR con C. En este caso es B OR C, entonces pues aquí es una sola operación y listo. Y aquí, observen, tengo doble AND, tengo OR y tengo menos menos. ¿Vale? Y aquí, pues en este caso, haría el menos menos, que está aquí. Después, entre la AND y la OR, tiene mayor prioridad la AND, entonces haría primero estos dos, después O y ese menos menos. ¿Sale? En ese orden se ejecutan las expresiones. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Profe, entonces, ¿el menos menos sería primero? Sí. Ok, profe. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, aquí no podemos checarlo, pero se haría en ese orden, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues sería el resultado. Entonces, de preferencia yo les recomiendo que utilicen paréntesis, para que así no haya problemas de que tengo que, cuál era la prioridad mayor, entonces ya con los paréntesis saben que eso tiene mayor prioridad y es lo que hará primero en lenguaje C.
Y ahora sí vamos a empezar con estas sentencias de salto condicional. Y estas ejecutan una parte del dependiendo de la evaluación de expresión de control. Habíamos visto que estas expresiones de control, por ejemplo, son estas que dependiendo del valor que me devuelvan, se puede o no ejecutar esta parte del código. ¿Vale? Y bueno, en este caso voy a tener para las sentencias de salto condicional el if else, el switch. Vale, ahorita vamos a ver estos. Las sentencias de iteración van a ejecutar una parte del código una o varias veces, dependiendo de la expresión de control. Es decir, si pongo una expresión que me va a comparar, mientras esa expresión sea verdadera, ejecuta el código iterativo. Y si esa condición ya no se llega a cumplir, deja de ejecutar el código. Y ejemplos de estas, pues está el for, el while y el do while. Y entonces el día de hoy, pues vamos a ver cómo utilizar estas sentencias en C. Lo primero que tenemos que ver son las sentencias if. ¿Qué pasa si sacan 5 de calificación? Reprobamos. Si sacan 5, si calificación es 5 o menor, reprueban. Y si no, Aprobamos, ¿no? exacto. Vamos a poner, si la calificación es menor o igual a 5, entonces reprueba. Si no, quiere decir que si no se cumple esta condición, entonces aprueba. Otra forma de ver esto es si la calificación es mayor a 6, entonces aprueba. Si no, reprueba. Este sí, en inglés obviamente es if, y aquí este me va a servir para ejecutar o no una parte del código. Permite ejecutar una sentencia simple, es decir, una sola línea de código que termine en punto y coma, o sentencias compuestas, acuérdense. Las sentencias simples van a terminar en punto y coma, sentencias de expresión. Las sentencias compuestas pues son varias sentencias encerradas por llaves. Entonces, aquí, este if me va a permitir checar una condición. En dado caso de que esa condición sea verdadera, se emite una acción y si no, puedo omitir cierta parte del código y continuar. Viene aquí mi código, checo la condición. Si esta condición es verdadera, hago esta acción. Pero si no, me salto esta acción y ya no ejecuto esta parte del código. Puedo tener otra condición que se denomina if else. Este es algo muy similar, que en este caso, aquí viene la ejecución de mi código y tengo que checar una condición. Si esta condición es verdadera, ejecuto una acción. Si esta condición es falsa, ejecuto otra acción y dependiendo de qué ejecute al final de cuentas, regreso al mismo punto y continúo con mi programa. Este if solamente checa una condición y realiza una acción o no. Ya tienen el compilador, ¿verdad? Compañeros. Sí, profe. Ok.
Vamos a checar primero el if y vamos a checar aquí mi condición. ¿Sale? Por favor, copien este código. Mayor a 6, entonces imprimir, aprobado. Este printf me sirve para sacar un valor aquí en la consola. En los micros, pues no tengo una consola, entonces este printf no lo vamos a ocupar como tal, así tal cual está aquí. Sí vamos a sacar datos, pero un poquito diferente. Me avisan, por favor, en cuanto tengan este código. ¿Listo, compañeros? Sí, profesor. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene la ejecución de mi programa, empieza aquí, después aquí el apuntador al programa estará aquí en esta instrucción, después se pasa aquí y llegamos a esta sentencia if. Y me está diciendo sí y después debe de ir una sentencia de control. Si A es mayor a 6, entonces imprime aprobado. Pero aquí hay que tener cuidado porque aquí me está diciendo que sea estrictamente mayor. Como A es 6, 6 es mayor a 6. No. No. Entonces, esta condición no se cumple y esta parte del código o esta sentencia no se tiene que ejecutar. Lo voy a correr y aquí no me imprimió nada. Es como si no hubiera hecho nada. Ahora voy a poner A igual a 5. ¿Se cumple esta condición, compañeros? No, profe. Tampoco se cumple y no me debe demostrar nada. Aquí está. Pero si yo pongo A igual a 8, en este caso 8 es mayor a 6. Si se cumple y entonces al cumplirse esa condición debe de ejecutarse todo lo que esté. En este caso, como es una sentencia nada más, se ejecuta esto y debe demostrar la leyenda aprobado. Aquí está. En muchos casos, si yo tengo más de una sentencia o sentencias compuestas, pues debo de poner llaves. Y con eso ya puedo poner más sentencias que se van a ejecutar al cumplirse esa acción. Voy a poner aprobado 2. Oiga, profe. ¿Sí? Y no, bueno, es que me estoy acordando de lo que vi. Que en ese caso deberíamos de meter una línea donde el usuario ponga lo que valdría A en cierto momento. O sea, ya cuando corre el programa, decirle, meto la calificación del alumno. Y ya sí. meto el valor de A y es lo que se hace, ¿no? O sea, en vez de que el propio programa ya tenga un valor predeterminado. Así es. De hecho, sí. Pero aquí no estamos viendo cómo utilizar, por ejemplo, ahí lo que utilizaban era el scanf, si no me equivoco. O el cin, dependiendo si era C++. Pero en este caso solamente estamos viendo cómo funciona este if. Suponiendo aquí vamos a suponer que el usuario
ya introdujo el dato. ¿Vale? Si yo quisiera hacer eso, tendría que utilizar el scanf. ¿Vale? Pero aquí vamos a suponer que ya pasamos esa parte, ya le metió el dato, en este caso es 8. Y ahora sí, lo que quiero ver es el funcionamiento nada más de este if. Si yo tengo más de una sentencia que tengo que ejecutar, debo de abrir llaves y cerrarlas hasta donde yo quiero que ejecute. ¿Dudas con esto, compañeros? No, profe. Aquí tengan cuidado qué es lo que van a poner en la condición para checar. Lo que les devuelva esto va a ser verdadero o falso. Si el resultado es verdadero, se ejecutan estas sentencias. Si el resultado es falso, da un salto y continúa con la ejecución del programa. Pero entonces también tenemos la otra condición, que es el if-else. Si no se cumple una condición, bueno, si se cumple, ejecutamos una acción, pero si no, podemos realizar otra acción en dado caso que no se cumpla. Y para eso me sirve el if-else. Y vamos a verlo aquí. Voy a quitar esto. Entonces digo, si A es mayor a 6, imprime aprobado. Si no, ya no tengo que poner de nueva cuenta la condición, o ya no tengo que verificar la condición porque ya vengo de un if y no se cumplió esa acción. Entonces, lo que ejecute aquí es la acción que voy a hacer cuando no se cumpla la sentencia que estoy checando. Si A es mayor a 6, en este caso puedo hacer un debug, creo que con F8. A ver, déjenme ver aquí. No. No me deja. Ok, en este caso checo la condición. A es mayor a 6, 8 es mayor a 6, compañeros. Compañeros. Sí, profe. ¿Se cumple o no se cumple esta condición? No se cumple. Sí, se cumple, profe. Ah, no, sí. No se cumple. Sí, no. Sí, porque pero- 8. Sí, se cumple, es mayor 8. Si se cumple, realizo la acción cuando esta sentencia es verdadera. En dado caso que no fuera verdadera, tengo que hacer esta otra acción. No necesariamente un if siempre tiene que llevar un else. Puede ser que vaya solo o puede ser que vaya con el else. Incluso puedo poner if anidados, un if dentro de otro if. Y en este caso, pues me va a imprimir aprobado. Pero si yo pongo por acá 5, esta condición no se cumple, por lo tanto no ejecuta esta instrucción y se va al else y debe de imprimir reprobado. Ahí está. Este if es, si pasa esto, hago esta acción. Si no, hago la acción 2. O puedo poner el if nada más. Si pasa algo, entonces realizo alguna acción. ¿Alguna duda
con este if else? No, profe. O nada más para reforzar, para recordar un poquito de lo que vimos anteriormente. Es como, como por así decirlo, su traducción al español sería, si pasa tal cosa, pues se ejecuta una acción, ¿no? Y de lo contrario, se ejecuta esta otra acción. Así es. Si se cumple una condición, realiza esta acción. Si no, realiza una acción diferente. Al final de cuentas, si utilizan el if else, cualquiera de los dos tiene que seguir con la ejecución del programa. Es decir, si aquí hubiera más líneas, pues sigue con esas líneas. ¿Vale? Ok, tenemos ahora la sentencia switch. Esta sentencia switch es muy parecida al if else, pero me permite de alguna manera simplificar y no poner tantos if else. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Si A es menor, bueno, si A es igual, aquí acuérdense de igual a 1, entonces printf, voy a poner número 1. ¿Vale? Y aquí pongo si A es igual a 2, voy a poner printf número 2. Y así voy a ir checando. Vamos a hacerlo hasta el número 5. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Yo quiero saber cuál es el número. Vamos a suponer que yo tengo aquí algún resultado que está en esta variable A y yo quiero saber qué número es. Si A es 1, debe de imprimir número 1. Si A es igual a 2, debe de imprimir el número 2. Y así se va a ir checando cada una de las condiciones. Y cuando alguna de las condiciones se cumpla, ejecuta la acción relacionada con la condición. En este caso es el número. Si yo le pongo el número 1, pues me debe de imprimir número 1. ¿Por qué? Porque esta acción es la que esta sentencia o esta condición es la que se cumple, ejecuta esto, y las demás también las va a checar, pero ninguna de estas se va a cumplir de acuerdo a lo que yo le programé. ¿Hay alguna duda con esto? No. Solamente No, es checar la condición, ¿vale? Pero hay una sentencia que es el switch, ¿vale? Y yo debo de poner una expresión. Es decir, en lugar de poner varios if, aquí if, checar varios, yo pongo switch y le digo que vamos a checar la variable A. ¿Vale? Aquí. Como son varias sentencias, debo de abrir y cerrar llaves. Abro, en caso, cierro. Y le digo que cuando sea el caso 1, caso es el punto y coma, voy a realizar una acción. Printf cuando A sea 2, en este caso estoy comparando números de momento. ¿Sale? Lo puedo hacer con algunas letras, pero eso lo vemos después que veamos el código ASCII. Cuando A cumpla o sea igual a esto,
Entonces imprimo 2. Y así le voy a hacer con todos los casos que yo haga. 3, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces aquí voy a imprimir, si el caso es 1, voy a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a comentar esta parte del if. Como son varias, me conviene más utilizar esto. Diagonal asterisco, asterisco diagonal. Vamos a ver que no hay errores. Y observen aquí, me faltó una cuestión. Ya está bien, pero me hace falta algo según esto. Me hace falta, voy a evaluar la expresión, o qué expresión es la que voy a evaluar, lo que yo le ponga aquí en expresión. Y lo que hago es, si esta expresión es igual al valor que yo puse aquí, ejecuto la acción 1. Si no, checo la condición 2. Si esta expresión es igual a esta const 2, ejecuto esta acción 2. Y así me voy a ir checando cualquiera de, bueno, comparando la expresión con estos valores, y si alguna es verdadera, ejecuto la acción correspondiente a cada caso. Y en cada caso, si es que se cumple, yo necesito ejecutar solamente uno de los casos. Y para que se ejecute uno de los casos, yo debo de poner la palabra break, que es como corta el switch. Ábrelo ya, sigue con lo demás, porque ya se cumplió una de las condiciones y las otras se supone que ya no deben de cumplirse. Aquí me imprimió el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque precisamente me falta el break. Lo copio, en este caso, pongo, ¿Tiene que poner el break abajo de cada expresión, profe? sí, en cada caso. Ejecuto las acciones para cada caso y al final de todas esas expresiones necesito poner el break. Ese break es, ya se cumplió uno de los casos del switch. Ahora rompe todo lo demás o ya deja de comparar y continúa con lo demás. Y en este caso, sí me va a detectar que a S1 me debe de imprimir número 1 y los demás ya ni siquiera les va a hacer caso. Aquí está, número 1. ¿Por qué? Porque precisamente es A es igual a 1, sí, ejecuta esas acciones y rompe. Si no se cumple esto, chécate al caso 2. A es igual a 2, sí, y si no, te vas al caso, en este caso 3. O puedo poner otra cuestión que A sea, por ejemplo, que A sea una cadena, que A sea algún carácter o algún valor en específico, etc. Puedo poner módulos, algunas otras condiciones. Lo importante es saber si se cumple el caso o no y poner un break. Y ya. Es lo mismo que poner varios if aquí. Pero en este caso lo puedo hacer más fácil con un switch. Como si yo pusiera varios if que van a checar varias condiciones, pues mejor lo agrupo todo en un switch. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo el número 7? En este caso, ¿se cumple? ¿Cuál de los casos se va a cumplir? No aplica ninguno. No aplica en ningún caso.
ninguno. Y esto puede llegar a suceder. En dado caso que suceda, vamos a ver qué sucede aquí. No pasa nada. Dado caso que ninguno, ahora sí que ninguno de los casos se cumpla, yo voy a poner un default, un caso default, que si no se cumplen todos los casos anteriores, entonces ejecuta estas instrucciones. Printf, no se cumplió ningún caso. Y es precisamente lo que va a pasar aquí. No se cumplió ningún caso porque A no es igual a 1, A no es igual a 2, ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 6, y entro en el caso default. Y lo que hago aquí es imprimir este mensaje en la consola. Y es lo mismo que tengo aquí. Si A es igual a 1, imprime el número 1. Si A es igual a 2, imprime el número 2. Y aquí va a ir checando línea por línea. Y de aquí tengo A y se va directo al caso, hace las acciones y salta. Si yo no le pongo break, ya vimos que ejecuta todos los casos donde no haya break. Es decir, si entra al caso 2 y no tiene un break, va a ejecutar el caso 3. Si ese caso 3 no tiene un break, ejecuta el 4. Pero donde encuentra el primer break, ahí se salta. Y aquí también en este default, pues le pongo dudas o preguntas, compañeros. Aquí no se lo pone. Igual, y si es el último caso, a lo mejor y no es tan necesario, pero no pasa nada también si se lo pone. ¿Dudas o preguntas? Compañeros. No, profe. Bien. Vámonos entonces con esta. La siguiente semana les voy a dejar una práctica de todo esto, compañeros. Entonces, están las notas. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, es bueno que lo comenten. Muy bien. Vamos a seguir con una sentencia while. Este while lo que me va a hacer es ejecutar una serie de instrucciones. Aquí puedo tener una o muchas líneas de código. Y estas líneas de código se van a ejecutar mientras esta condición sea verdadera. Si esta condición se cumple, ejecuto estas instrucciones y regreso nuevamente a checar la condición. Si esta condición de nuevo se cumple, ejecuto de nueva cuenta las instrucciones y regreso a la condición. Y aquí voy a estar en este ciclo siempre y cuando la condición sea verdadera. Si siempre por los siglos de los siglos se cumple esta condición, me voy a quedar ciclado aquí.
siempre, compañeros. Si en algún momento esa condición ya no se llega a cumplir, es falsa, entonces ya no ejecuto estas instrucciones y doy un salto. Si aquí tengo, por ejemplo, un if, algo, esto va a estar aquí dando vueltas hasta mientras la condición sea verdadera. Una vez que ya saltó o que ya esta condición es falsa, ahora sí me salto hasta acá. ¿Por qué? Porque la condición ya no se cumple. Y entonces, ahora sí puedo continuar con mi código, con lo que resta. Si es que ahí termina el código, bueno, termino, pero si hay más sentencias que hacer, pues las hago. Estos códigos se los voy a pasar para que ustedes puedan checarlos con calma. ¿Sale? Voy a hacer uno nuevo. Aquí lo voy a poner while. ¿Sale? Y en este caso, a ver. Dejen vamos a ver si me hace este while C. No, mejor voy a hacer uno nuevo. ¿Sale? Entonces, vamos a declarar una variable y le voy a poner i igual a 0, por ejemplo. Y vamos a hacer un while, y en este while aquí tengo que poner una condición. Y si esa condición es verdadera, aquí le voy a poner la condición se cumplió y ejecuta las siguientes instrucciones. Y una vez que la condición ya no se cumple, entonces la condición ya no se cumplió y seguimos con el código. Y aquí pongo y ¿qué condiciones gustaría que hiciéramos? Vamos a suponer. A mí la verdad nunca me quedó muy claro el while. ¿Me lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Mira. Va a venir tu código y vamos a tener aquí las sentencias, ¿no? A lo mejor declaraciones, a lo mejor un if, a lo mejor switch, y en algún momento puede ser que tengas un while. Y el while lo que te va a es que vas a poner esta palabra reservada while y vas a abrir un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis debe de venir una condición. Si esta condición se cumple, entonces todas las instrucciones que estén entre las llaves se van a ejecutar. Esto si la condición es verdadera. Lo que pongamos aquí, pues pueden ser comparaciones, generalmente es comparaciones. Por ejemplo, si es mayor, menor, si es igual, etc. Si es diferente, esas son las condiciones que yo voy a poner. ¿Para qué? Para que yo ejecute este código varias veces. No una sola, sino puede ser que ni siquiera al principio de la condición se cumpla y entonces no va a ejecutar nada. Pero mientras la condición se esté cumpliendo, estas líneas de código se van a estar ejecutando. Una vez que tu código o que tu condición ya no se cumple, entonces el while lo que va a hacer es, como ya no se cumple, ya no ejecuta estas instrucciones y salta hasta las siguientes líneas de código para que continúe con la ejecución del programa de acuerdo a lo que programaste. ¿Alguna duda con esto, compañeros?
Ya me quedó claro, profe. Gracias. Ok. Bien, entonces aquí vamos a checar esto. Aquí vamos a poner a 10. Esta condición puede ser, va a depender mucho del programa que ustedes estén haciendo. Si i es menor a 10, entonces voy a poner printf. Ahorita solamente vamos a hacer printf, ¿sale? La condición se cumplió. Mientras esa condición se cumpla, pues este va a estar en este ciclo y en este ciclo y en este ciclo. Una vez que la condición ya no se cumpla, entonces saltamos de este while y en este caso seguimos con la siguiente instrucción. Ya no se cumplió. Y dentro de este while, ustedes deben de poner algunas sentencias de forma que en algún momento se rompa esta condición. Porque si no ponemos algo para que en algún momento se rompa esta condición, y eso va a depender obviamente de su problema que ustedes van a hacer, si nunca se llega, si siempre, mejor dicho, se llega a cumplir esta condición, esto se va a quedar en un ciclo infinito. A ver, dejen copiar todo por si se bloquea. En este caso, i vale 0, y mientras 0 sea menor a 10, va a imprimir la condición se cumplió. Regresa al while, 0 es menor a 10, la condición se cumplió. Regresa al while, 0 es menor a 10, imprime la condición se cumplió, y aquí se va a quedar por siempre. Y ahí se va a quedar. Si nos vamos hasta junio, esto va a seguir imprimiendo eso hasta junio. ¿Por qué? Porque 0 es menor a 10 y eso siempre va a ser cierto. La condición se cumplió. A ver, déjenme ver, no tengo una pausa aquí. No, no tengo pausa. Voy a dar detener. ¿Vale? Porque ya la condición siempre se va a cumplir. Y aquí lo que voy a hacer es un i más para que vaya incrementando la variable. Y en este caso voy a imprimir la variable i, para que ustedes vean que i se va incrementando. Entonces, la primera vez que yo entre aquí y vale 0, esto es menor a 10, sí, imprime, incremento ahí, vale 1, regreso al while, 1 es menor a 10, sí, la condición se cumplió, imprimo i, incremento i, ahora me voy a 2, después me voy a ir a 3, a 4, a 5, a 10, sí, la condición se cumplió, incremento la condición, ya i va a valer 10, y en este caso regreso de nueva cuenta a mi while, 10 es menor a 10, sí. ¿Se cumple esa condición o no? 10 es menor a 10, ¿se cumple o no se cumple? No, ya no, porque ya no es menor. Ya no. Y en ese momento, esta condición ya no se cumplió y ya no ejecuta de nueva cuenta esto. Lo que va a hacer el while es continúa con el programa y se va a saltar hasta acá y lo que me va a imprimir es la condición ya no se cumplió. Le voy a poner esta diagonal invertida para que imprima un salto de línea. Y ahí está. La condición se cumplió y vale 0. La condición se cumplió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí imprimió el 9. Incrementamos sí y regresamos a checar la condición. 10 es menor a 10. Ya no se cumple esta condición. Y continuamos hasta la línea 22. Imprimimos. La condición ya no se cumplió. Ya salimos del while. Y con esa condición dentro del while nosotros podemos controlar cuántas veces se ejecuta
ciertas partes de mi código. Puede ser que ni siquiera la primera vez se cumpla. Por ejemplo, si yo le pongo 20 y 20 es menor a 10, no. Entonces, ni siquiera va a entrar una sola vez aquí, porque no se está cumpliendo la condición la primera vez que estamos haciendo. Y entonces aquí ya no me va a imprimir la condición se cumplió. Como no se cumple desde el principio, se salta del while y se va hasta la línea 22 y lo único que me debe de imprimir es la condición ya no se cumplió. Ya no entra al while porque desde la primera vez que checamos no se cumple la condición. Este while puede ser que las instrucciones se ejecuten varias veces o ninguna. Se cumple varias veces, ¿no? ¿No? ¿O no? En este caso, como i es igual a 20, no se cumple ni la primera vez. Sí, es que lo vi al revés el cocodrilo, ay, esa cosa. Se me olvidó su nombre. Lo vi al revés, perdón. ¿Este operador? Ajá, sí. Sí, es que lo vi al revés, por eso pensé. Ok, si yo le pongo aquí 7,